Bueno, vamos a empezar a ver la segunda parte de trigonometría. Ya vamos a dejar de estudiar los triángulos y vamos a pasar a otra parte que tiene más que ver con los ángulos y las relaciones trigonométricas como seno, coseno y tangente miradas desde otro punto de vista. Bueno, lo primero que vamos a ver son los ángulos orientados. Consideremos en el plano un punto O, que sería el punto que tengo acá, y dos semirrectas con origen en dicho punto. O sea, voy a tener una semirrecta, ¿sí? Y otra semirrecta. O sea, acá la voy a nombrar como OQ y OP, ¿sí? Fíjense que estos son los mismos, podemos ver por qué. Llamaremos ángulo orientado POQ, o sea, POQ, ¿sí? Y el O tiene este triangulito ahí arriba porque ahí es donde se encuentra el ángulo. Al ángulo generado por la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es re importante, porque ¿qué significa? Que el ángulo va a ir desde la semirrecta OP a la semirrecta OQ, ¿sí? Porque es en sentido antihorario. Bien, decimos que POQ, ¿sí? El ángulo en sentido antihorario, es un ángulo orientado en el sentido positivo. Entonces, si a este lo vamos a llamar alfa, yo lo que puedo decir es que alfa va a ser mayor que 0, o sea, un ángulo positivo, ¿sí? Ahora, QOP, fíjense que ahora es al revés, es QOP, significa que voy a ir en sentido horario, ¿sí? Voy a ir hacia abajo. Entonces voy a formar este ángulo, ¿sí? Es un ángulo orientado en sentido negativo. O sea que si este es alfa, ¿sí? ¿Qué va a suceder en este caso? Como voy en sentido horario, alfa es un número, o un ángulo, mejor dicho, menor a 0. Bien. Y después, por último, las semirrectas OQ, esta, y OP, esta, ¿sí? Son lados iniciales según el sentido del ángulo. Por ejemplo, OP en este caso es el lado inicial, porque acá nace el ángulo. Y en este caso OQ es el lado inicial, porque nace desde acá el ángulo, ¿sí? Y después, según el sentido del ángulo, como así también son lados finales. También tengo que tener en cuenta justamente esto. Me tengo que fijar cómo es el ángulo. En este caso, OQ va a ser un lado final, porque es hasta donde llega, ¿sí? Y en este otro caso, OP va a ser el lado final. Bueno, continuando con lo anterior, vamos a ver lo que significan los giros. Debemos tener en cuenta que la semirrecta OP puede alcanzar la oposición de OQ luego de haber dado uno o más giros en positivo. O sea, yo estoy hablando, en este caso, primero de ir desde P a Q, o sea que voy a tener un ángulo orientado positivo, ¿sí? Ahora, este lado final yo lo puedo alcanzar dando varios giros, uno o más giros. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo acá alcancé la primera vez, puedo volver a girar 360 y volver a alcanzarlo. O puedo volver a girar 2 veces y volver a alcanzarlo, ¿sí? O sea, yo puedo volver a encontrar el mismo ángulo, por así decirlo. Bien, y lo mismo va a pasa igual en el sentido negativo, solo que cambia el lado inicial y el lado final. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi lado final, mi lado inicial que es OQ, que va a ir a OP. Yo voy a poder hacer exactamente lo mismo, pero en este caso los giros van a ser en sentido horario. O sea, acá vuelvo a alcanzar una vez, acá lo hago de vuelta y de vuelta, ¿sí? Eso significan los giros. Que en cierto modo es más que nada sumarle 360 al ángulo que ustedes tienen, y si es negativo, restarles 360. Bien. Se denominan ángulos congruentes a aquellos ángulos que tienen el mismo lado terminal, ¿sí? O sea, el mismo lado final. Pero se diferencian en la cantidad de giros. Por ejemplo, yo tengo un ángulo de 30 grados, ¿sí? Este va a ser positivo, porque es el ángulo positivo, o sea que voy hacia arriba, ¿sí? Yo voy a tener un ángulo congruente a este, que ¿cuál va a ser? Si yo empiezo a girar, el 30 lo voy a poner más acá, así no me molesta tanto. El 30 va a estar ahí.
yo empiezo a girar una vez, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Que el ángulo que encuentro, el congruente, va a ser 30 grados, es congruente, las tres liñitas significan congruencia, va a ser congruente ¿a quién? A 390 grados, ¿sí? Porque yo al ángulo original le sumo 360. Si yo hiciera dos giros, o sea que empiezo 1, 2 giros, ¿sí? Entonces sería a 30 sumarle 2 veces 360, o al 390 volver a sumar 360, que eso me quedaría entonces que va a ser congruente a 750, ¿sí? O sea que acá es 30 grados más 360 y acá es más 2 veces 360, o sea, siempre multiplicando sumando y multiplicando por la cantidad de giros que ustedes den. Lo mismo va a pasar con el sentido horario, ¿sí? Con menos 50. Si mi ángulo es menos 50, que va en sentido horario, 50 grados negativo, porque voy hacia abajo, entonces, si yo doy un giro, ¿dónde voy a caer? Justamente me va a quedar como estoy haciendo. Para lo negativo tengo que usar menos 360. Entonces, menos 50 grados va a ser congruente a menos 410 grados. Si yo hiciera dos giros, 1, 2, ¿qué va a suceder? Sería otra vez, como hicimos recién, 2 veces 360 y sumarle al menos 50. Entonces acá me va a quedar menos 770 grados. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá menos una vez 360 grados y acá menos 2 veces 360 grados. Como dijimos recién, tiene que ver con la cantidad de giros que nosotros demos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los congruentes? Los ángulos congruentes es los que tienen el mismo lado terminal. Este era mi lado inicial, este era mi lado terminal. En el primero valía 30 grados y cuando yo doy un giro, mi lado terminal, ¿sí? A 30 le sumo 360. Entonces ahí tenía mi lado terminal que se repite exactamente el mismo, ¿sí? Lo mismo sucede con los negativos. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los ángulos en los ejes cartesianos. ¿Por qué? Porque no solamente se pueden representar los ángulos sobre un plano normal, sino que también se pueden escribir, ¿sí? o mejor dicho, representar sobre un eje cartesiano. Para marcar un ángulo orientado sobre el eje cartesiano se representa de la siguiente manera. Su vértice es el origen de coordenadas, se denomina ángulo centrado. Entonces, el vértice, por ejemplo, nuestro ángulo alfa va a ser el origen de coordenadas, siempre es acá, ¿sí? Bien, el lado inicial para un ángulo orientado es el semieje positivo de X, ¿sí? Siempre, no importa si voy a hacer un ángulo hacia arriba, o sea, positivo, o hacia abajo, mi origen va a ser la parte positiva en X, siempre, esa semirrecta. Y por último, los ejes, ¿sí? Determinan cuadrantes, donde se ubicará el lado terminal del ángulo. Entonces, si yo tengo los ejes cartesianos de X y de Y, yo tengo el cuadrante 1, cuadrante 2, siempre se leen en sentido antihorario. Primer cuadrante, cuadrante 2, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, tenemos el ángulo alfa, que es de sentido antihorario, entonces positivo, ¿sí? Que se ubica en el cuadrante número 1. Y después tenemos el otro ángulo, que este lo voy a hacer negativo, ¿sí? Voy a ir en sentido horario, ¿sí? Que lo vamos a llamar beta, en este caso. ¿Y qué va a suceder? El ángulo beta, como su lado terminal se ubica en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, justamente pertenece al tercer cuadrante. Bueno, siguiendo con lo anterior, vamos a ver los sistemas de medición de ángulos. O sea, los ángulos que nosotros vamos a trabajar
se pueden medir en diferentes formas. El sexagesimal, el circular y hay otro más, que no me acuerdo el nombre en estos momentos. Bueno, entonces vamos a ver cómo va a ser el pasaje del sexagesimal al circular, pero vamos a empezar viendo y recordando más o menos de dónde era que salía el sistema sexagesimal y cada una de las partes, que es el que venimos utilizando hasta ahora. Entonces, su unidad de medida es el grado sexagesimal y se obtiene dividiendo el ángulo recto, o sea un ángulo de 90 grados, en 90 partes iguales. O sea, para obtener un grado, tengo que tener un ángulo recto que sería 90 grados dividido en 90. Esto quiere decir que un ángulo recto mide 90 grados. Bueno, parece exactamente lo mismo, pero no. Lo vamos a entender mejor con los submúltiplos. Los submúltiplos son el minuto sexagesimal, o sea, un minuto. Se obtiene al dividir el grado sexagesimal en 60 partes iguales. O sea que un minuto es lo mismo que a un grado dividirlo en 60. Entonces, un grado lo puedo escribir como 60 minutos, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con el segundo sexagesimal. Si yo se obtiene al dividir el minuto sexagesimal en 60 partes iguales. O sea que un segundo es lo mismo que decir un minuto dividido en 60. Entonces, un minuto, ¿qué significa? Que son 60 segundos. Bueno, otro sistema que vamos a ver es el sistema circular. En las circunferencias concéntricas, ¿qué significa esto? Que si tengo dos o más circunferencias, estas comparten el mismo centro, que en este caso es O. Observamos los arcos AB y A'B', o sea, tengo el arco que va de A a B, ¿sí? Y después tengo el arco que va de A' a B', que corresponden al ángulo alfa. Si ustedes se fijan, de A a B me marca alfa. Y también de A' a B' me marca alfa. Es exactamente el mismo ángulo, aunque acá la abertura parezca mayor. Se verifica que los cocientes, ¿sí? Las divisiones mejor dicho, entre las longitudes de los arcos y sus radios respectivos, ¿sí? Sus radios correspondientes, son proporcionales. ¿Qué me quiere decir esto antes de ver esta formulita? Que si yo tengo AB y lo divido por OA, ¿sí? Por lo que sería el radio de la circunferencia más chica, es lo mismo que decir, ¿sí? O se corresponde, mejor dicho, con medir el arco de A' a B' y dividirlo por su radio correspondiente, pues yo estoy mirando la circunferencia más grande. Entonces, ¿qué va a significar? Que AB, si el arco AB sobre el radio OA, es lo mismo que decir el A', B', que es el arco, dividido en el radio que va de O a A', ¿sí? Bien, estas razones, o sea, esta razón y esta razón, ¿sí? Dependen solo del ángulo alfa, ¿sí? Yo las calculé teniendo en cuenta alfa, ¿sí? O sea que yo podría agregar que ambas son igual a alfa, ¿sí? Y esto nos da la posibilidad de tomarla como medida del ángulo, ¿sí? Es otra manera de medir el ángulo. Entonces, la medida del ángulo alfa en el sistema circular siempre va a ser, ¿sí? O sea, alfa, beta, según el nombre que yo le ponga al ángulo, obviamente, va a ser el arco sobre el radio, ¿sí? Bueno, para concluir lo del sistema circular, en el sistema circular la unidad de medida es el radián. En un ángulo central de un radián, es la medida del ángulo central alfa que abarca un arco, que en este caso es PQ, que es igual al radio de la circunferencia, ¿sí? O sea que si yo quiero obtener un radián, sí o sí, OP tiene que ser lo mismo que, OP, el radio, tiene que ser igual a PQ, a la medida de PQ, o sea, el arco PQ. Ahora, cuando son iguales, yo lo que puedo hacer es dividir estas dos medidas.
Y de ahí obtengo el radián, que es lo que va a medir mi ángulo alfa. Bien, para concluir esta parte vamos a ver los pasajes de un sistema a otro, ¿sí? Para realizar el pasaje de un sistema a otro se utiliza la siguiente fórmula. Tengo el alfa, que me lo dieron en grados, sobre 180 grados, igual al alfa dado en radianes sobre pi. Por ejemplo, tenemos 40 grados, ¿sí? Entonces a mí me están dando el alfa como 40 en grados, el sistema sexagesimal. Entonces yo voy a ubicar en la fórmula este alfa donde a mí me lo están dando. Entonces, como a mí me lo están dando en sistema sexagesimal, lo ubico en esta parte. Me va a quedar 40 grados sobre 180 grados. Y eso me va a dar el alfa sobre pi. Bien, y esto es más que nada hacer un despeje. Yo quiero despejar el alfa. El pi que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 40 grados sobre 180 grados por pi igual al alfa. Bien, en este caso tengan en cuenta que si yo quiero escribir en radianes, lo puedo dejar expresado con el pi, o a mí me lo pueden estar dando, como yo se los doy acá, como 4 radianes, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo expresado con el pi, no lo vamos a multiplicar por pi, lo vamos a dejar expresado. Entonces me va a quedar 40 grados dividido a 180 grados es 2 novenos, o sea, 2 novenos pi. Y este va a ser el ángulo en radianes, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo que agrega minutos. Es exactamente lo mismo. Voy a escribir, como a mí me están dando el alfa, el sistema sexagesimal, lo voy a ubicar en esta parte. Me va a quedar 220 grados, 15 minutos sobre 180 grados, igual al alfa que estoy buscando, que va a ser en radianes lo que voy a encontrar, sobre pi. Y bueno, y hago el mismo despeje. 220 grados son 15 minutos sobre 180 grados por pi. Y esto me va a dar alfa. Entonces hago la cuenta de la calculadora solamente entre los grados. Me va a quedar 220 grados, 15 minutos, ¿sí? Dividido a 180 grados. Todo lo tengo que escribir. Todo lo que son grados, minutos y segundos si es que tiene. Y eso me va a quedar 800 como fracción. 881 sobre 720 pi igual a alfa. Entonces este sería el ángulo en radianes. Bien, ahora vamos a hacer el pasaje al revés, de radianes a grados. Como a mí me están dando directamente radianes, yo voy a ubicar este 4 en el alfa de radianes. Entonces ahora la fórmula me va a quedar alfa sobre 180 grados, porque ahora estoy buscando este, igual a 4 sobre pi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 180 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Me va a quedar 4 por 180 grados sobre pi. Bien, en este caso, sí o sí, tengo que dividir por el valor de pi, ¿sí? No es como en este que después cuando tenga el pi se me va a cancelar los pi entre ellos. En este no, porque no tengo un pi. Entonces lo que voy a tener que hacer, sí o sí, es hacer la división por el pi. Y les comento, en la calculadora tienen que buscar, sí o sí, activar la función que tenga el pi arriba. Porque si ustedes ponen 3,14 no es el verdadero ángulo, ¿sí? Entonces, fíjense. A ver si pueden filmar ahí. Gracias. Yo voy a poner 4 por 180 grados y lo voy a dividir por, fíjense que yo activo usando el shift, activo el pi. Y entonces ahí me quedaría el ángulo, me los va a escribir directamente. 229 grados, 10 minutos, 59 segundos. Puede suceder que a ustedes se los escriba con coma, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer después
es apretar el botón de grados, minutos y segundos. Entonces, ¿cómo me va a quedar pasado este ángulo? Me va a quedar grados, el ángulo alfa va a ser 229 grados, 10 minutos, 59 segundos. Entonces pasé de radianes a sistema sexagesimal. Bueno, y por último, el último ejemplo que va a ser, fíjense que a mí me lo está dando en radianes. Siempre que tenga el pi me lo están dando en radianes. Entonces voy a dejar como incógnita el alfa de los grados. Me va a quedar sobre 180 grados igual a 3/4 de pi, que es lo que me están dando a mí, dividido, ¿sí? Si quieren lo pueden escribir, mejor dicho si quieren lo pueden escribir como un dividido directo, dividido a pi, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les decía hace un ratito. ¿Qué va a pasar si yo divido pi con pi? Se van a cancelar, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar solamente? El 3/4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Alfa va a ser igual a 3/4 por 180 grados. Entonces, hacen la cuenta en la calculadora. 3/4 por 180 grados. Y les va a dar que el ángulo alfa mide 135 grados. Bueno, estas son las maneras, o mejor dicho, la manera de poder pasar de grados a radianes o viceversa, de radianes a grados, ¿sí? Recuerden, el más fácil de reconocer siempre es el ángulo de grados. ¿Por qué? Del sistema sexagesimal, mejor dicho. ¿Por qué? Porque está dado en grados, minutos o segundos. Después, recuerden que para reconocer los que están dados en radianes, o le va a escribir la palabra al lado del número, o se los va a dar con pi.